Buenas tardes y bienvenidos a este video mensaje del 10 de mayo de 2020. Hoy celebramos el Día del Madre y doy gracias a Dios por cada uno de los mamás de Hechos 4:11. Sé que muchos de ustedes están haciendo no solamente el trabajo de ser mamá, pero también ser el trabajo de un mamá y un papá. E igual algunos de ustedes han sido un mamá para personas quienes no son sus hijos. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes quienes están haciendo esos esfuerzos. Creo que como hijos, por mi parte, yo doy gracias a Dios por el esfuerzo que hace mi mamá para poder mantener a la familia, la casa, junto con mi hermanita y en nuestros estudios y todo eso. Así que, mamá, si tú estás mirando ahorita, sé que estás mirando, estás en el otro cuarto, que Dios te bendiga y doy gracias a Dios por su vida. Bueno, vamos a entrar al mensaje de hoy y vamos a leer del libro de Santiago, así que por favor pasen al libro de Santiago. Vamos a leer el capítulo 4, versículos 13 al 17. Y la palabra dice así: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oramos. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado para poder venir ante ti, Señor, y leer tu palabra y aprender un poco más de lo que tú nos has dejado, Señor, para cada uno de nosotros. Antes de iniciar este mensaje, Señor, también te damos gracias por cada una de las mamás, Señor, de Hechos 4:11. Señor, te damos gracias por cada uno de sus esfuerzos, Señor. Te damos gracias por cada uno de sus sacrificios que han hecho para sus familias. Señor, que puedes bendecir a cada uno de ellos, de ellas en este día, Señor. No solamente en este día, Señor, pero en este mes, en este año. Y que ellas puedan seguir adelante, Señor, siempre mirando hacia ti, Dios, siempre mirando hacia tu ejemplo, Jesús. Señor, que como congregación, Señor, siempre podamos apreciar el esfuerzo que hacen cada una de estas mamás, Señor, y también los papás que tal vez están también haciendo ese rol para sus familias, Señor. Así que, Señor, oramos que podamos enfocarnos en el mensaje de hoy, Señor. Que nos puedes ayudarnos cuando miramos hacia el futuro, Señor, enfocarnos en lo que tú tienes en plan para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir tu voluntad, ayúdanos a rendirnos ante tu autoridad, Señor, y siempre estar dispuesto de querer seguir lo que tú quieres que nosotros seguimos. Así que te damos gracias, Señor, por este tiempo y en tu nombre oramos. Amén. Hoy nos encontramos en el libro de Santiago, una vez más. En el pasado hemos ya estudiado este libro, pero creo que es una buena oportunidad de poder regresar y hablar un poquito de lo que Santiago ha estado predicando a los creyentes quienes estaban leyendo esta carta. Y él toma este libro para poder hablar de cómo la fe puede ser probado en varias maneras. En sí, creo que los versículos más representantes del tema de este libro lo encontramos en el capítulo 2. Así que si quieren pasar al capítulo 2 un momento, en el versículo 14, en donde él escribe: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? I'm going to do that take one more time. En donde Santiago escribe: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En sí, el argumento de Santiago es muy simple. La fe del creyente va a ser solamente demostrado a través de sus obras. Por cual podríamos decir que el hombre o la mujer que anda en el mundo amando el pecado, hablando en groserías, sin convicción, podríamos decir que esa persona tiene fe verdadera. En sí, es fácil decir que uno tiene fe, pero si la evidencia de su fe no existe en la manera en cómo él o ella dirige sus vidas, es muy probable que no son salvos. Tú y yo conocemos esto.
Y es muy importante reconocer y no malinterpretar que para obtener la salvación tenemos que trabajar por ella. Eso no es lo que la palabra nos dice. Jesús ya murió por nuestros pecados. Él ya nos salvó. Las obras no van a añadir a la salvación, es decir, más bien, la vida de fe con obras buenas es el producto de una vida salva. Es decir, que la oración sería, por Cristo soy salvo. Por esa salvación sirvo a Él, trabajo por Él, vivo por Él, y por esas acciones mi fe será demostrada. Si nuestra fe no está siendo demostrada a través de una vida rendida a la voluntad de Dios y el deseo de servir a Él, la palabra nos dice que nuestra fe sería muerta. Santiago nos dice en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En los siguientes capítulos, Santiago toma el tiempo para poder instruir a los creyentes de tener cuidado de no caer en maneras que quitan de la evidencia de una vida sometida a Cristo. En el capítulo 3, él nos dice que tenemos que tener cuidado en cómo nosotros usamos nuestras lenguas o cómo nosotros hablamos, que tenemos que recordar y reconocer que la misma lengua que estamos usando para hablar con nuestro prójimo es la misma lengua que usamos para bendecir y glorificar a nuestro Dios. Y luego en este capítulo Santiago escribe en el 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El creyente que muestra buenas obras que viene de un ser salvo por Cristo, lo demuestra con sabiduría. Así que, ¿cómo se aparece la sabiduría? Bueno, Santiago sigue en 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En esas calidades encontramos más evidencias de una vida salvo por Cristo. Y cuando él sigue en el capítulo 4, él empieza a avisar contra ser como el mundo, contra ser amigos con el mundo, de no ser celosos en nuestras maneras de vivir, de no ser amadores de asesinar para poder obtener lo que nosotros queremos. Dios no busca tener hijos e hijas soberbias, Él busca hijos humildes. Él sigue en Santiago 4, 6 al 10, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El llamado por cual Santiago está hablando, que encapsula lo que él comenzó desde el capítulo 2, es esto, hermanos. El creyente es llamado a someterse a la voluntad de Dios. En sí, él o ella disciplina su lengua para Dios. Él o ella imita las calidades de sabiduría de Jesús para Dios y también se humilla ante Dios. En sí, el creyente que a cada momento está demostrando su fe, lo está demostrando a través de una devoción total al rendimiento, a la voluntad de su Señor. En cada momento está dispuesto a seguir a sus órdenes y solamente a sus órdenes. Así que, ahora conociendo el base del argumento de Santiago, él se dirige a los que andan planeando sus avances de trabajo y dinero y él dice, vamos ahora. Lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Como hablamos hace una semana, el mundo se encuentra en un sistema que está totalmente enfocado en la acumulación del dinero para aún más dinero.
Es la obsesión de muchos, aún los pobres del mundo, hasta los que son del medio clase, usan todo su dinero para poder comprar un billete de lotería, para tener la oportunidad de ganar millones de dólares. Hay negocios completos que proyectan lo que van a ganar en un año y inviertan en otros negocios para ganar aún más y más dinero. Y Santiago llama a la atención a ese tipo de pensamiento. Él dice, vamos ahora. En sí, está diciendo, despiértate. Analiza sus aspiraciones, reflexiona y realmente mira a tus sueños que andan basados en un deseo de acumular material temporal. Vamos ahora. Tal vez está hablando a creyentes. Tal vez está hablando a las personas que en ese instante están escuchando a esta carta que Santiago escribió. Él está diciendo, vamos ahora. Los que están yendo hoy y mañana a la ciudad, a estar planeando, a estar tratando de encontrar la manera de querer traficar sus materiales y ganar más dinero. Pon atención a estas personas. Y él sigue, cuando no sabéis lo que será mañana, en 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hay un orgullo que se manifieste cuando uno empieza a hablar sobre su futuro, cuando la realidad es que no sabemos lo que trae el día de mañana. Yo sé que en este mes va a haber bastantes estudiantes que van a estar graduándose no solamente del high school, pero también de la universidad. Y cuando uno empieza a hablar con una persona que tal vez ya se está graduando, empieza a hablar sobre el futuro, y empieza a hablar de qué es lo que va a venir, cuáles trabajos van a obtener, y cuánto dinero van a poder acumular, y empiezan a hablar sobre las casas que van a comprar, las familias que van a tener, y todas esas cosas que aún tal vez se aparecen bonitos de pensar. La realidad es que no sabemos qué es lo que trae el día de mañana. Y creo que en estos tiempos en cuales nos encontramos hoy, esto debería ser muy claro. Nosotros no tenemos la autoridad sobre nuestros futuros, aunque tal vez tenemos la idea o la percepción que tenemos autoridad sobre nuestros futuros. La realidad es que no lo tenemos. Considerando esto, nosotros ni entendemos la temporalidad de nuestra existencia en esta tierra, porque es una misericordia, hermanos, de poder estar vivo, de poder vivir los pocos años que tenemos en esta tierra. Y creo que es una buena idea, y tal vez es a lo que está yendo Santiago, es que nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestra propia temporalidad. Él dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es nuestra vida? Es temporal. Y cuando nosotros empezamos a mirar a la temporalidad de nuestras vidas, es cuando tenemos que preguntar cuánto tiempo hemos estado dedicando a la conquista de ganancias, comparado a la dedicación que hemos entregado a Dios en cada momento. ¿Dónde está nuestro corazón en todos los días que estamos viviendo nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas, en cada hora que vivimos? ¿Cómo se aparece el ser que se somete a Dios? Aún cuando está hablando, cuando está pensando sobre el futuro, está pensando sobre la temporalidad que van a obtener mientras que ellos están en esta tierra, o están pensando en lo que es la eternidad que vendría a venir después de la vida que Dios ha permitido que nosotros podamos tener aquí. ¿Cómo se aparece el ser que se somete a Dios? En sí, él o ella va a confrontar su futuro, y él o ella no se va a preocupar ni se va a obsesionar sobre las ganancias. Más bien, él dice que en lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Esto es la vida que se somete a la voluntad de Dios. Es la vida que dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es la vida en sí que dice que si el Señor quiere, voy a poder obtener ese trabajo que quiero o que deseo. Si el Señor quiere, voy a poder tener esa casa que mi familia quiere y yo quiero para mi familia. Y creo que en esos últimos años o décadas la iglesia ha hecho esta frase a una cosa exagerada, en donde uno tal vez invita a un amigo o una amiga a la iglesia y ellos o ella dice, si Dios quiere, voy a la iglesia o algo así. Bueno, la realidad, y creo que tú y yo sabemos esto, es que sí, absolutamente, Dios quiere que tú vayas a la iglesia. O si digamos, hermano o hermana, voy a orar por usted, o hermano o hermana, por favor, ora por mí, y uno dice, sí, si Dios quiere, eso va a suceder. Dios absolutamente quiere que eso suceda. Lo que Santiago nos está diciendo aquí es que nosotros tenemos que darnos cuenta sobre qué es la voluntad de Dios. Y claramente lo podemos ver en las calidades que Él nos ha demostrado. La voluntad de Dios se encuentra en la persona que demuestra su fe a través de las buenas obras que solamente existen para servir a Dios. ¿Qué es lo que él o ella hace? Él o ella mantiene y disciplina su lengua. Él o ella sigue el ejemplo de la sabiduría de Jesús para Dios. Y él o ella sigue el ejemplo de humillarse ante Él en todo momento, rindiendo la autoridad a Él y solo a Él. Así que, ¿qué vendría a ser la voluntad de Dios por cual Santiago está hablando? Vendría a ser el total obedecimiento de lo que dice la palabra, lo que dice Jesús y lo que nosotros somos llamados a hacer. Y como hemos estado hablando en las últimas semanas, nosotros somos llamados a ser siervos de Dios. Eso es nuestro propósito y eso es al fin que necesitamos que llegar. No podemos estar pensando que el propósito de Dios tiene que ver solamente con lo que son nuestros deseos. Eso no es lo que es su propósito. El propósito solamente se llena en lo que vendría a ser la voluntad de Dios. Es la vida que se somete a la voluntad de Dios. Lo vimos en 1 de Pedro 4, 1 al 2, cuando él escribe, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Nos está diciendo que nosotros no fuimos sacados de la oscuridad para que nosotros podamos tener sueños o aspiraciones que siguen basados en la oscuridad. Es decir, que nosotros no somos llamados a tener aspiraciones o sueños que simplemente están basados y implementados en lo que es temporal. A eso no deberíamos estar mirando. Cuando estamos hablando sobre el futuro, tenemos que entender que el futuro solamente le pertenece a nuestro Dios. Y Él es el que sabe qué es lo que nuestros futuros tienen. Y en eso deberíamos tener paz. En eso deberíamos descansar. Porque nuestro Señor y nuestro Salvador conoce cuáles son nuestros futuros y cuál es lo que nosotros vamos a tener, sea temporal, sea eterno. Él lo conoce y en eso deberíamos descansar y también reflexionar. No somos llamados, como dice Pedro, a vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Más bien, somos llamados a vivir vidas conforme a la voluntad de Dios. Para recordar, ¿cuál fue la oración que Jesús enseñó a los que escucharon en el Sermón del Monte? En Mateo 6, 9 al 10, Él dice, vosotros pues oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo.
así también en la tierra. El ejemplo de Jesús lo hemos visto de tiempo a tiempo. En todo momento, Él estaba siguiendo la voluntad de Dios. Cuando Él fue mandado a venir y predicar a la gente que el reino se acerca, es tiempo de arrepentirse y regresar a Jehová, eso fue porque Él estaba cumpliendo lo que Dios le mandó a hacer. Él también estaba enseñando a la gente en ese sermón del monte que cuando usted oren, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendice a tu Señor, bendice a tu Dios, diga y demuestra que Él es tu Padre y ore, venga tu reino y qué más, hágase tu voluntad. Eso debe ser el deseo de cada uno de nuestras oraciones, que la voluntad de Dios siempre sea hecho en todo momento. Eso significa rendirnos a Él. Eso significa entregar a Él todo lo que vendría a ser nuestro dominio o toda nuestra autoridad para que Él pueda tomar el control. Porque si eso no sucede, nos vamos a encontrar en la situación en la cual Santiago habla a las personas quienes no están siguiendo esto. Y él sigue, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, es muy fácil caernos en la tentación de mirar muy hacia el futuro para nuestras propias ganancias o para nuestros propios sueños. La realidad es que nosotros como creyentes tenemos que tener en cuenta a cada momento, a tener Dios, a tener Jesús, el Espíritu Santo, en el centro de nuestros planes. Así que cuando nosotros miramos hacia el futuro, tenemos que considerar lo que yo quiero tiene que ver con lo que Dios quiere para mi vida, lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero ganar, lo que yo quiero, por lo que yo quiero soñar, ¿no? Tiene que ver con lo que Dios desea para mi vida, porque tú y yo conocemos muy bien que Dios nos ha llamado a vivir vidas conforme a su voluntad. Y si nuestros sueños y nuestros deseos y nuestros planes no están en línea con eso, la realidad de lo que está pasando es que nosotros estamos haciendo lo malo aún conociendo qué es lo bueno. Eso es lo que Santiago está advirtiendo. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Dónde están nuestros corazones? ¿Dónde están nuestras aspiraciones y nuestros sueños? Les cuento, hermanos, que sí, es algo muy difícil de querer entregar nuestros sueños a nuestro Dios. Para algunos de nosotros hemos tenido sueños y aspiraciones desde que nosotros hemos sido chicos, niños, ¿no? Y va a ser, si no lo han hecho, va a ser muy difícil de querer entregar eso a Dios. Pero les cuento, Dios, Jesús, ya tiene un futuro excelente y perfecto esperando para usted. Lo conocemos porque tenemos esa garantía que nosotros tendremos la eternidad con Él en el cielo, para eternidad a eternidad. Ese regalo que Jesús nos ha entregado es el regalo más grande que uno puede obtener. Y si nosotros estamos buscando para otras cosas que llena esa satisfacción en nuestras vidas, hermanos, les cuento que no lo vamos a encontrar. Solamente lo podemos encontrar en Jesús. Y tenemos que recordar eso. Solo en Jesús encontramos la vida. Solo en Jesús encontramos la eternidad. Cualquier otra cosa que sucede y ocurre y aparece en nuestras vidas, esas cosas son temporales. Y como nube o como neblina, esas cosas van a aparecer por un poco de tiempo, pero luego se van a desvanecer. Así que, hermanos, pensemos en nuestra eternidad y pensemos en la autoridad de Dios en nuestras vidas. Somos llamados a rendir nuestras voluntades a Él para que su voluntad pueda ser hecha. Así que nuestra oración para esta noche debe ser: Señor, haz de mí tu voluntad, que tu voluntad sea hecha, desde que mi vida
desde mi vida ahorita hasta que tú me llevas de esta tierra. ¿Por qué no tomamos ese tiempo para orar? Señor, te damos gracias por este día que nos has dado para poder abrir tu palabra, Señor, para poder aprender más de ti. Señor, perdónanos si nosotros hemos estado planeando nuestras vidas sin ti, Dios. Perdón, Dios, si nosotros no hemos tenido a ti en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestros corazones, de nuestras familias. Señor, ayúdanos a reconocer que cada uno de nosotros somos llamados a seguir tu voluntad, a rendirnos a lo que tú tienes planeado, Señor. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que muchos de nuestros sueños, que muchas de nuestras aspiraciones son basados en una cosa temporal. Como hemos aprendido en el pasado, Señor, nosotros hemos sido sacados de lo que es la mentira del mundo y que ahora nosotros hemos sido puestos en la verdad de quién eres tú, Jesús. Señor, ayúdanos a recordar estas cosas, Señor, y ver que la única cosa que va a traer vida y eternidad y amor y paz en nuestras vidas eres tú, Jesús. Ayúdanos a recordar eso, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti, conociendo que tú también te acercarás a nosotros y que en cada día que pasamos, Señor, podemos darte gracias por la misericordia que tú demuestras en cada día. Así que, Señor, oro que puedas bendecir a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en esta noche. Ayúdanos a enfrentar esta semana que viene, Señor, y en todo momento recordar que tú eres el que domina sobre nuestras vidas. Y oro que tú nos puedes ayudar a ver eso, Señor, y ayudarnos a obedecerte en cada momento. Así que, Dios, a ti te entregamos toda la honra y toda la gloria. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Hermanos, muchas gracias por compartir en este video mensaje. Sé que estas últimas semanas hemos tenido bastantes mensajes temáticas y les quiero decir que en el mes de junio vamos a regresar al libro de Romanos. Las primeras 2 semanas vamos a tener un tiempo de poder resumir lo que hemos aprendido en los últimos meses y me gustaría que nosotros podamos estar en una misma página en poder estudiar Romanos versículo por versículo. Así que en esas semanas de junio les voy a compartir con ustedes cómo vamos a estar haciendo eso. Y espero que ustedes puedan estar también leyendo conmigo en cada semana para que juntos podamos aprender un poquito más de lo que Pablo escribió a los romanos. Así que aparte de eso, creo que no hay más anuncios. Vamos a tener a ustedes actualizados mientras que hay cambios en la ciudad. Yo sé que en esta semana han abierto algunos negocios. Yo no sé cómo van a estar abriendo las cosas en las semanas que vienen, pero es muy probable que esperemos que en los medios o hasta fines de junio que vamos a empezar a tener esos permisos de poder ya ir regresando a la iglesia. Cuando llega ese día, les quiero decir a ustedes que todavía vamos a tener esos precauciones de tener las sillas separados para cada familia puede estar en un banca y no sé cómo era la regulación, 6 pies de separación. La alabanza es muy probable que solamente vamos a tener 1 o 2 personas arriba cantando y para poder seguir las regulaciones de lo que el gobierno nos ha dado. Así que mi oración es que podamos comenzar de nuevo lo más pronto posible y se parece que más o menos va a ser en el mes de junio. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento y como nosotros hemos aprendido tenemos que estar dispuestos a someternos a la voluntad de las autoridades, nos guste o no nos guste. Así que gracias una vez más, bendiciones a cada una de las mamás y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.